¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, muy particular y muy actual, que son las tecnologías de la información, la privacidad y el derecho, con dos auténticos especialistas en la materia. El primero de ellos, el doctor Alfredo Reyes Kraft, quien es el coordinador del Comité de Tecnologías de la Información de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Guillermo. Y también nos acompaña el licenciado Arturo Alvarado, quien es el coordinador del Comité de Derecho Corporativo de la misma Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y a quien también le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, Guillermo, por esta invitación. Y pues bueno, yo creo que el tema nos da para mucho y sin mayor preámbulo, iniciemos el diálogo ante la ley. Y la pregunta que estoy seguro que buena parte de nuestro auditorio se está haciendo es ¿qué debemos entender por este nuevo concepto de tecnologías de la información que normalmente hace referencia a las nuevas tecnologías, internet, correos electrónicos? ¿Qué entendemos por ello? Mira, es muy fácil. El avance tecnológico ha tenido un desarrollo impresionante en la historia. En particular, ha tenido de verdad un éxito rotundo. Y todo se debe a tres grandes elementos: telecomunicaciones, informática y contenidos. Si no hubiera redes de telecomunicaciones, no tuviéramos la informática, el desarrollo tecnológico para tener equipos, procesadores de información, y no generáramos contenidos suficientes, Internet no sería lo que hoy por hoy es. De ahí que es tan importante el tratar estos tres temas en conjunto, y ahí se llaman TICs, telecomunicaciones, informática y contenidos. Es claro que para el mundo del derecho este tema de las tecnologías de la información impacta directamente, porque en ocasiones entendemos que el abogado solamente utiliza el procesador de texto Word, ¿no? Realmente todas estas tecnologías de la información impactan decididamente el mundo jurídico, no solamente en el quehacer, sino en el qué regular. Desde luego que sí. Bueno, es muchísima ya la conexión que tenemos, por ejemplo, los abogados con estas tecnologías de la información. Cursos, maestrías, doctorados, ahora son por Internet. Adicionalmente a los que existen de manera tradicional. Pero son nuevas herramientas que nos ayudan a conseguir esos fines. Y adicionalmente, inclusive, por ejemplo, hay abogados que pueden conseguir información hasta de sus contrapartes, muchas veces a través del Facebook. Entonces, tiene sus cosas buenas, positivas, y obviamente puede también dar, dependiendo de qué lado estemos, ¿verdad? Claro. Pudiera tener una consecuencia negativa, pero creo que es más lo positivo que lo negativo. La pregunta obligada es, ¿esta información adquiere un valor de mercado? Claro. Ya cuesta, claro. La información ya tiene un costo. Claro, tiene estamos viviendo en esta gran sociedad de la información y comunicaciones. Esta sociedad de la información y comunicaciones, pues genera, el producto que genera es precisamente la información. ¿Te acuerdas que hace muchos años, y no es que te esté diciendo viejo, pero hace muchos años se decía que la información es poder? Y hoy por hoy tenemos más acceso a la información a través de precisamente estos grandes medios que nos lo permiten. Fíjate, hace poco platicábamos, y cuando comentabas en la pregunta a Arturo, ¿cuál es la importancia en el derecho? Fíjate nada más. Todos nosotros tenemos un teléfono celular. Todos nosotros enviamos mensajes a través del teléfono celular. Bueno, todos nosotros hacemos uso del comercio electrónico y utilizamos un medio electrónico para la contratación de productos o servicios utilizando este canal, este medio. 70, 80 millones de usuarios de telefonía celular en México están en aptitud de realizar operaciones de comercio electrónico. Más del 70% de las operaciones que se realizan hoy por hoy en el sector financiero son electrónicas. La verdad es de que pues la tecnología no es que venga, es que ya nos llegó y nos está empujando. Cada vez más realizamos operaciones mediante el auxilio de medios electrónicos.
Pero lo cierto es que también el tema de la privacidad es uno de los temas que envuelve al asunto de las tecnologías de la información, y uno de los grandes reclamos de la gente que utiliza estas tecnologías de la información es que al parecer se ven violentados en su privacidad. Pongo el caso de las bases de datos, ¿no?, que organizan, ya sean las empresas electrónicas o las empresas comunes y corrientes, realizan bases de datos y la gente se siente vulnerada en esto. Esto se vería uno de los temas negativos del uso de las tecnologías de la información. Desde luego que sí, yo creo que finalmente el consentimiento de la persona es lo que nos marca el límite, porque de alguna manera es inevitable este desarrollo vertiginoso que ha tenido las telecomunicaciones, las redes sociales, pero finalmente el individuo no espera que un sábado o un domingo reciba una llamada vendiéndole algún producto, algún servicio, ¿no? Ahí es donde ya el límite empieza a ser rebasado y, bueno, pues por eso ahora tenemos una regulación jurídica al respecto, que ha ido viniendo la Ley de Protección de Datos, su reglamento, parámetros, nuevos lineamientos, tratando justamente, yo creo que, tal vez tardío, porque creo que sí nos tardamos algunos años en nuestro país, pero justamente ese es el límite, el consentimiento de la persona para el tratamiento de sus datos. Yo creo que ahí está la respuesta a esa pregunta. No sé, Alfredo, ¿qué opinas al respecto? Vivimos en una sociedad de consumo. Y como bien lo decías hace un rato, precisamente los datos es un input importante. ¿Por qué? Porque ¿a quién le voy a ofertar esta información? Anteriormente yo tenía oportunidad de vender mis productos o mis servicios a la gente que yo conocía, a la gente que estaba cerca, a mis vecinos. Yo ponía pues anuncios en la puerta y la gente pasaba y me veía. Hoy por hoy, con las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, esa ventana al mundo pues es mucho más amplia. Entonces el dato de la persona tiene un valor económico, y un valor económico importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo voy a poder obtener un ingreso al tocar a un conjunto de personas. Entonces, normalmente se habla de esto como algo negativo, y no necesariamente, sobre todo viviendo en una sociedad de consumo. Es decir, el input para darnos a conocer qué es aquello que nos van a ofertar, pues es precisamente el dato, la manera en que van a llegar a nosotros y nos van a tocar la puerta para ofrecernos un producto o servicio, es nuestra propia información. Ahora, ¿quién tiene el control de esa información? Y ahí es donde quiero llegar, a la autodeterminación informativa, Memo. Y es un concepto interesantísimo, es decir, ¿quién va a decidir? ¿Quién le va a abrir la puerta, o a quién le voy a dar mi información y a quién se la voy a negar, o qué es aquello que no quiero recibir? Porque, fíjate, a veces pues nos podemos perder de grandes oportunidades si no tenemos esa ventana abierta para recibir las ofertas, ¿no? Hay grandes clubes privados de compras o de ventas, ¿no?, en donde te ofertan ofertas impresionantes, o hay posibilidad de conseguir o acceder a ciertos contenidos que son realmente interesantes. Ahora, ¿quién es el que tiene la llave para poder cerrar o de alguna manera limitar esa posibilidad? Yo, a través de un derecho constitucional, un derecho humano, el derecho a la autodeterminación informativa. Yo decido a quién, cómo, dónde, por qué y cómo le voy a dar mi propia información personal. Eso a mí me queda muy claro, pero yo estoy seguro que las personas que nos están escuchando se preguntarán ¿cómo yo puedo ejercer este derecho? O sea, ¿cómo yo le digo a una empresa, no quiero que utilices mis datos en esta forma, en esta otra? ¿Hay alguna forma de rastrearlo? La gente que nos mira nos podría decir, oye, ¿cómo le hago para ejercer esta determinación informativa? Bueno, primeramente, una vez que ya está la ley en vigor, desde luego la gente, mucha gente pues no lo sabe, pero bueno, tiene que saber que tiene esos derechos en sus trabajos, acudir y tocar la puerta y decir, en relación a mi derecho, derecho ARCO, pues quiero
oponerme al mismo, a que tengan, quiero oponerme, por ejemplo, a que transmitan mis datos a ciertas compañías con las cuales podemos tener relación. Es un ejemplo, ¿no? Puede haber claro, otros porque ejemplos. las empresas manejan los datos de sus empleados y el empleado se puede oponer a un determinado tratamiento. No sé, que la empresa diga, bueno, voy a transferir los datos, mi base de datos de empleado para que les manden publicidad o cuestiones de mercadotecnia. ¿Yo me puedo oponer a eso? Es correcto, y la empresa tiene un plazo para dar respuesta a esta solicitud de cumplimiento de derechos ARCO que es recibida, y si la empresa no da respuesta, pues tiene la opción de ir al IFAI, iniciar un procedimiento para hacer válido ese derecho que tiene, no de oposición a que sus datos, por ejemplo, lo que comentamos hace un rato, pudieran ser transferidos a un tercero para que le llegue alguna información o algún producto, ¿no? A mí me gustaría, solamente retomando el tema de tecnologías de la información, y para dejar el tema de datos personales un poquito más adelante, volver al tema de la regulación de estas tecnologías. El derecho trata de regular, porque hay quien dice que va tan rápido el desarrollo de la tecnología que al derecho le es imposible alcanzar. No, claro que, fíjate, el derecho es como un traje a la medida. Conforme vas creciendo y pues de alguna manera se tiene que ajustar, ¿no? Bueno, pues así es en el ámbito de las telecomunicaciones y pues la informática y los contenidos. A final de cuentas, pues a veces avanza un poco más rápido que la propia norma jurídica. ¿Y qué hace? Pues nosotros los abogados, los legisladores deben de adecuarse a una realidad objetiva. No podemos normar aquello que no existe, y para que exista, pues a final de cuentas, si es nuevo, originalmente no estaría completamente normado. Entonces es muy importante, por ejemplo, el caso que acaba de comentar Arturo en relación con pues, la privacidad, los derechos ARCO, que son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Hay una ley pues, nueva en México en 2010 que pues ya fue publicada, está vigente, es más, ya no solamente es una ley, tiene un reglamento publicado y vigente, también unos lineamientos del aviso de privacidad y unos parámetros para esquemas de autorregulación que establece criterios específicos muy fundamentados y muy puntuales de algo que en el mundo se ha estado pues ya estudiando hace más de 10 años o todavía un poco más, precisamente el derecho a la privacidad. O sea, todos tenemos precisamente el derecho de determinar qué se va a hacer con nuestra información, como comentábamos. Estos derechos ARCOS son importantísimos porque nuestra ley fue una ley especial. Mira, nos tardamos en sacar esta ley de datos personales y privacidad. La verdad es que fuimos de los rezagados en la emisión de la ley, pero tuvimos la gran ventaja de aprovechar la experiencia de aquellos que legislaron antes que nosotros en esta materia. Entonces, nuestra ley pues trae los conceptos más avanzados en materia de privacidad y se basa en estándares de regulación verdaderamente importantes y verdaderamente grandes. Entonces, pues hoy por hoy México te puedo decir que en esta materia tiene una regulación muy buena, que nos ha costado mucho entender de fondo. La verdad es que no es fácil. Yo les propongo que retomemos después de un pequeño corte el tema del aviso de privacidad, que estoy seguro que a nuestro auditorio le va a interesar muchísimo. Y no se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que son nuevas tecnologías, privacidad y derecho, con Arturo Alvarado y con Alfredo Reyes Kraft, dos auténticos expertos en la materia. Volvemos en un minuto.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que son nuevas tecnologías, privacidad y derecho, con el licenciado Arturo Alvarado, quien es coordinador del Comité de Derecho Corporativo de la ANADE, y con el doctor Alfredo Reyes Kraft, quien es coordinador del Comité de Tecnologías de la Información, también de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas, a través de la cuenta de Twitter en @antelaley_mx, todo en mayúsculas, o bien a través de la cuenta de correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto contestaremos a sus preguntas y haremos nuestros los comentarios que nos puedan hacer sobre los contenidos de este programa. Y pues sigamos el diálogo ante la ley, y nos habíamos platicado y ya habíamos adelantado algunos temas del aviso de privacidad, ya platicamos cómo las tecnologías de la información van un poquito adelante del derecho y el derecho está a la casa de la regulación, y estoy seguro que nuestro auditorio está muy interesado en saber sobre esta ley de protección de datos que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías y sobre todo con el tema de la privacidad. Y entiendo que esta ley de datos, como decía el doctor Reyes Kraft, es una ley que de alguna u otra manera recoge lo mejor de lo que se ha venido trabajando en el mundo y establece unos determinados principios que la guían. ¿Cuáles serían los principios más importantes que habría que tener en cuenta en esta materia? Bueno, pues uno de los principios más importantes es el principio de información, y ese principio de información se ve reflejado en el aviso de privacidad. Cuando tú vas a una tienda, a un centro comercial, a una institución cualquiera, ¿qué es lo primero que ves? Aviso de privacidad. Este aviso de privacidad tiene pues algunos elementos que de alguna manera nos dejan ver cuáles son los tratamientos que se le va a dar a la información que yo a esa entidad le voy a proporcionar, y qué es aquello que la empresa o esa entidad responsable va a hacer con esos datos. Es muy importante leerlo, es muy importante que en ese aviso de privacidad se redacte de manera clara, concisa, accesible, pues qué es aquello que van a hacer con mi información. Hay diferentes tipos de aviso de privacidad. Hay un aviso de privacidad completo, hay uno simplificado, hay otro para espacios reducidos. Por ejemplo, mira, en Europa tú llegas a un elevador y ya ves que en los elevadores hay camaritas. Uh-huh. Bueno, junto a las camaritas hay una imagen que te dice, ojo, aquí estamos recabando tu imagen, y esa imagen es un dato personal, porque acuérdate que un dato personal es cualquier información que te logre de alguna manera hacer identificable o te identifiquen. A ver, si yo voy a un restaurante y me pasan una tarjetita en la que me piden mi teléfono, mi correo electrónico, mi nombre, ahí están recabando datos. Claro. Y entonces el mesero, le pido yo el aviso de privacidad, ¿me lo tiene que dar? Claro. Sí. ¿Me lo tiene que dar? Eso, ¿tengo yo que conocer qué van a hacer con esos datos? Es correcto. Así como comentábamos que en las empresas donde podemos estar laborando tenemos ese derecho de acceso a nuestros datos y a estos derechos ARCO que hemos hablado, también en cualquier comercio, en cualquier establecimiento al que podamos acudir y donde no se estén recabando algún dato. Justamente la trascendencia es esa transmisión de datos que puede haber sin mi consentimiento. Y el problema justamente es que después pues, nos van a llegar esas llamadas que no queremos, ¿no? Y entonces la gente ahora pues tiene esa posibilidad, ese derecho, y debe ser respetado. Yo creo que pues está ese derecho a la privacidad, a la intimidad reconocido en nuestra Constitución, que ha permeado a una ley ordinaria. Y luego pues está el reglamento y ahora vienen los lineamientos. Yo creo que es muy consiento útil. en el tratamiento de los datos. O sea, hay un consentimiento. O sea, yo tengo que firmar o... Sí tenemos que dar nuestro consentimiento para el tratamiento de nuestros datos. Es clave, es importante. Cuando se trata de datos sensibles es cuando sí tenemos finalmente que firmar para que
quede muy claro el consentimiento que estamos otorgando, pero puede haber también el consentimiento expreso o tácito para datos que no son sensibles. En este caso no sería un dato sensible, pero sí requiere expresar ante la persona que estamos consintiendo en que esos datos o no sean transferidos, dependiendo lo que diga el aviso, o pedir que no se transfieran para que hagan la anotación correspondiente en el aviso, y entonces yo me sienta a gusto, protegido, tranquilo de que de alguna manera mis datos van a ser o no van a ser transferidos. Oye, quiero que le va a llegar siempre un aviso una vez al año de su cumpleaños y tal, y ¿está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Entonces uno está consciente, o no. Claro. Entonces hay dos tipos de consentimiento, por lo general, uno llamado tácito y otro llamado expreso. Para que nuestro auditorio lo entienda muy bien, uno obedece a una categoría que se llaman datos sensibles. Y el tácito es para los datos en general. Ahora, esto no es solamente relacionado con datos. Okay. En nuestro derecho civil, pues ha existido desde siempre diferentes formas de expresar el consentimiento. Cuando sales a la calle y levantas el dedo y llamas a una pecera para subirte, estás celebrando un contrato de transporte. Estás consintiendo tácitamente los términos y condiciones del transportista para que te lleve a tu destino. Claro. Es un consentimiento tácito. Si tú lo firmas, es un consentimiento expreso, ¿no? Entonces, este consentimiento es uno de los segundos principios establecidos en la norma. Fíjate que es esta ley de datos es una ley muy bien armada, porque mira, se basa en principios, establece una serie de derechos y después establece procedimientos para hacer valer esos derechos y procedimientos para en caso de incumplimiento. Pero claro, consentimiento expreso o tácito. El tácito pues resulta de hechos o actos que lo presupongan, y el consentimiento expreso pues es específico, ¿no? Hay algunas personas con esto del aviso de privacidad, pienso sobre todo en las páginas de internet. En las páginas de internet aparece lea nuestro aviso de privacidad y solamente aparecen dos opciones, aceptar o no aceptar. Y si uno no acepta, se queda sin la posibilidad de utilizar el servicio. Lo mismo me parece que puede suceder en el mundo que no sea de internet, ¿no? Yo llego a requerir un servicio y me dan el aviso de privacidad, en el mejor de los casos que me lo den. Y si no acepto, ya no voy a poder utilizar ese servicio. Eso es incorrecto, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que tengo un derecho de oponerme al tratamiento de mis datos. Y es ejercer un derecho para tal cuestión. Aquí hay una cuestión interesante, y esto lo resuelven los lineamientos precisamente del aviso de privacidad. Entonces, fíjate, hay servicios que requieren tu información y el procesamiento de tu información para poder prestarse. Es decir, si yo no cuento con tu información o no cuento con acceso a tu información, no te puedo prestar el servicio. Sí. En ese orden de ideas, pues yo no tendría por qué prestarte el servicio si yo tengo una limitación para poder prestarlo si no cuento con tu información. Pero hay diferentes tipos de finalidades. Hay finalidades primarias, las necesarias o requeridas para poder prestarte el servicio, y hay finalidades secundarias, como pudiera ser, pues pasarle los datos a Juanito, que es mi empresa o mi hermano o mi cuate, y de alguna manera yo también comerciar o vender tu información. Entonces, tú puedes, de alguna forma, si quieres tener acceso al servicio, bueno, pues debes de estar conforme en proporcionar la información primaria, la que se requiere para poder prestarlo. Pero respecto a la secundaria, tú podrás decir, oye, yo estos datos no se los quiero dar a tu amigo Juanito o al de la empresa de la esquina, ni de que tú los comercialices, y tengo todo el derecho de hacerlo. De ahí los 4 derechos, ¿no? El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Desde la óptica de la empresa, porque ahora hemos estado hablando desde la autodeterminación informativa de cara al ciudadano, pero desde la óptica de la empresa, ustedes en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ¿cómo ha impactado este tema de la protección de datos a las empresas? Porque entiendo que tienen que construir toda una política de privacidad y eso es, entiendo, costoso. Es correcto, pero finalmente es muy útil, por un lado,
te hace revisitar muchos temas que antes no habías visto en tu empresa y de alguna manera estás cumpliendo con la ley y fijando ciertas bases para las comunicaciones, cómo van a ser de aquí en adelante con tus terceros y en relación con la información que recibes, también la información que vas a estar proporcionando. Yo creo que finalmente era inevitable que llegara esta ley, llegó y que bueno, es más bien llegó tarde, un poco tarde, pero la gran ventaja es que ahora tenemos una legislación de vanguardia, ¿no? Una cuestión importante también en cuanto a esto es de que nos hemos dado cuenta al instrumentar la norma, que la norma tiene un valor añadido enorme. Es decir, el cumplimiento vende. Nos hemos dado cuenta de que cumpliendo lo establecido en la ley, los clientes se sienten más tranquilos y proporcionan con mucha mayor tranquilidad su propia información. Y si ponen en una balanza, oye, esta empresa me está diciendo qué va a hacer con mi información y me está pidiendo esta información y esta no me lo dice, voy a contratar mejor con esta. Claro. Pero hemos sido conscientes ahora del valor justamente que hablabas de mercado que tienen los datos, ¿no? Con esta legislación, pues ahora se despierta esa conciencia del valor y bueno, en los ciudadanos, no nada más en la gente que hace negocios, ¿no? ¿Qué le implica a una empresa el aviso de privacidad? ¿Tiene que invertir en formatos físicos? ¿Solamente basta con el aviso de privacidad en una página de internet? Pero yo he visto mucha gente, ciudadano común y corriente, que dice, es que yo no leo el aviso de privacidad, ahora que usted hablaba sobre lo conciso y lo claro del aviso, porque pues es un documento de 15 cuartillas, no voy a tener a leer 15 cuartillas para utilizar el producto o servicio que me está vendiendo esa empresa, ¿no? Y sí es muy importante y tal vez está relacionado con tu pregunta anterior. Lo que puede hacer mejor una empresa en estos casos es contratar a un tercero que haga un diagnóstico, primero, número uno, ver cómo está la empresa y después de ahí partir para saber qué avisos de privacidad son los que tiene que implementar. Ellos ya saben y les pueden dar la guía de cuándo tienen que entrar esos avisos, cómo deben de venir, y algo que también la ley exige, y es muy importante a lo que acabas de decir, el aviso debe ser sencillo. Así lo dice la propia legislación. Entonces, no debemos perdernos, ¿no? Yo he visto avisos muy complicados que debieran ser mucho más sencillos, y a veces tal vez demasiado escuetos, ¿no? Pero simples, eso es lo que sí dice la legislación y eso es lo que hay que cumplir. Aquí hay una cuestión interesantísima en relación con este tema. Entendibles, perdón. Exactamente, claros. Aquí hay una cuestión interesante. Mira, si yo fuera un ciudadano de a pie o un empresario de a pie y veo un aviso de privacidad de una gran corporación, me gusta porque está muy elegante y tiene un marquito dorado y se ve muy bien, pues lo que yo podría hacer era copiarlo y pegarlo y ponerlo en mi sitio. Y no, en lugar de ayudarme, me estoy poniendo un riesgo enorme, pero enorme. Es decir, el aviso de privacidad lo que refleja es lo que yo estoy haciendo con la información de mis clientes, de mis usuarios, de mis empleados y cómo lo voy a procesar, qué es lo que estoy haciendo con ella y cuáles son las medidas de seguridad que tomo para protegerla, conservarla, mantenerla a disposición. Y bien, si yo me copio un aviso de privacidad, corro el riesgo de que voy a mostrarle a un usuario, a un cliente, una mentira. ¿Por qué? Porque no es ese el procedimiento ni son esos los fines por los cuales yo estoy recabando la información y me pongo en riesgo de tener una sanción por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿A quiénes les aplica esta ley? Porque seguramente la gente que nos ve estará diciendo, bueno, sí, pero me han pedido datos desde un notario, un corredor público, en un restaurante, en un banco. Todo el mundo me pide mis datos. Claro. ¿A todos les aplica la ley? Claro, a todos los particulares. Acuérdate que la ley es Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Todo aquel
que tenga datos personales y tenga el carácter de particular, pues le aplica lo dispuesto en la ley. Hay algunas excepciones establecidas en la propia norma. Se hace, por ejemplo, referencia de pues las sociedades de información crediticia. Los burós de crédito. Los burós de crédito, porque ellos tienen una ley ad hoc, ¿no?, en relación con esto. Ya la información estrictamente personal, que no se utilice para fines comerciales y no esté destinada a la divulgación, a la circulación. Entonces, si yo hago un directorio telefónico de mis amigos, no estoy obligado a darle un aviso de privacidad, ¿no? A menos de que lo pongas en Facebook, o a menos de que comercialices esa base de datos de otros compañeros. Y es en ese caso como habría que entender esa disposición. Sí. El fin de lucro, creo que aquí también la ley te marca ese parámetro, ¿no? Que tienes que tener una finalidad comercial, y entonces ahí sí tendrías que estar divulgación, obligado a esta legislación. Una de las preguntas que normalmente me hacen es, ¿las escuelas están obligadas a darnos un aviso de privacidad? Pues sí, ¿no? Claro. Desde luego están. Manejan no solamente datos, sino también manejan datos sensibles, perfiles psicológicos, fuertes, todos de los niños y todo. Oye, tus calificaciones, qué más sensible como niño frente a tus papás, ¿no? ¿Cuáles serían los grandes pendientes en materia de protección de datos? Pues ahora están por entrar en vigor justamente los lineamientos para los avisos de privacidad, que salieron el 17 de enero y entran el 17 de abril. Y por otro lado, las medidas de seguridad. En junio de este año entra en vigor el capítulo relacionado con medidas de seguridad. Este tema es particularmente importante porque implica una actividad de control de todas y cada una de las empresas responsables de información, de datos personales. Controles, análisis de brecha, esquemas de operación, la definición de un documento de seguridad. La verdad es de que todavía nos queda un trabajo importante por hacer, y yo siento que hablar de medidas de seguridad pues implicaría, en serio, yo creo que y unos 2 programas más, pero para tener una visión global. Es el tema, yo creo, uno de los temas pendientes, tema importante. La verdad es que pues se está trabajando. Otro tema que está ahora muy en boga, el cómputo en la nube, por ejemplo. Es un tema interesante. Recién salió el tema de protección de datos, pues se hablaba, inclusive el mismo Instituto Federal de Acceso a la Información colgaba un modelo de aviso de privacidad. Y cada vez se ha ido complejizando más, salió el reglamento y se volvió un tema muy complicado. Ahora salieron los lineamientos, se vuelve todavía un tema muy complicado. ¿No es muy gravoso para las empresas, ya desde la óptica del empresario? Puede serlo, por eso hay que tener, hay que hacer cotizaciones y ver quién nos cobra menos, pero no por ello sin la calidad que debe ser, sin meterse a fondo. Es importante que lo y en cuanto a las medidas, porque este tema de las medidas técnicas, medidas de seguridad, lógicas, pues, físicas, es un tema costoso, ¿no? Mira, y sobre todo también, si quieres, déjame regresar un segundo a la pregunta de aviso de privacidad. Esto es algo interesante. Hay una crítica muy fuerte que se le hace a las recientes reformas, a la ley, al reglamento y a los lineamientos, porque la ley establece muy claramente que debe de ser algo conciso, claro, específico. El reglamento va un poquito más allá y establece ciertos elementos que debe contener el aviso de privacidad, y los lineamientos del aviso de privacidad lo hacen aún más específico todavía. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Mira, yo siento que esa es una asignatura pendiente, porque en lugar de facilitar y hacer accesible el aviso, a veces pareciera que estamos complicándolo y estamos volviendo a retomar el mamotreto legal de 30 hojas para, pues de alguna forma, especificar cada uno de los cosas. Y ahora, en relación con las medidas de seguridad, mira, obviamente, pues el manejo de medidas de seguridad no debe de ser menor al que tú utilizas para controlar o manejar tu propia información. Sería injusto
pues obligar a una empresa a utilizar una medida particular de seguridad. Pero si yo, por ejemplo, soy un bolero y me encanta bolear zapatos y mi agenda de personal la tengo adentro del cajón de bolero, pues yo debo de esperar que al menos la agenda de mis clientes esté protegida de la misma manera en que yo protejo la información. Ahora, dependiendo del sapo la pedrada, como dicen, ¿no? Es decir, dependiendo del nivel de riesgo, dependiendo de las condiciones de seguridad que existan, pues tú vas a definir elementos o medidas de seguridad. El propio IFAI establece un criterio importante. El IFAI está facultado por disposición de ley a emitir recomendaciones o adecuaciones estándares en materia de seguridad. Ahora, si tú cumples elementos o recomendaciones de seguridad, las sanciones que te impones serán menores. Pero no te puede imponer una medida específica de seguridad, te puede recomendar. Entonces tú como empresa tienes que hacer un acto de reflexión, ubicar cómo estoy en materia de seguridad, cómo debo de estar y qué me falta conforme a los estándares que me va a dar a conocer el IFAI para definir mi propio modelo de documento de seguridad. Les propongo que vayamos a un pequeño corte y retomamos el comentario volviendo del mismo. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es nuevas tecnologías, privacidad y derecho con el doctor Alfredo Reyes Kraft y con el licenciado Arturo Alvarado. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es nuevas tecnologías, privacidad y derecho con el doctor Alfredo Reyes Kraft y con el licenciado Arturo Alvarado, ambos miembros y presidentes de comisiones y comités de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de Nuevas Tecnologías y de Derecho Corporativo. Y bueno, estamos platicando el tema de las medidas de seguridad, que es un tema verdaderamente complejo para las empresas, y usted nos quería comentar algo sobre... Sí, justamente sobre el costo. Efectivamente, sí, bueno, pues tenemos que destinar recursos para que esto quede bien. Tenemos que asegurarnos que estamos cumpliendo que cumplamos las medidas de seguridad. Pero no olvidemos que el IFAI también está para darnos recomendaciones, y esa es una de sus funciones que por ley está obligado a hacer. Y yo creo que también por ahí debemos de estar pensando en aquellos que no tienen esa posibilidad de pagar a los despachos o agencias caras que pueden dedicarse a esto, pues acudir al IFAI, mostrarle lo que llevan hecho, hacia dónde tienen que llegar o qué quieren hacer, a qué se dedican, plantearle su caso, y el IFAI estaría obligado por ley a dar recomendaciones, inclusive en los temas de seguridad. El mismo IFAI ha emprendido una campaña muy agresiva en medios de comunicación sobre el tema de aviso de privacidad, porque siempre que pensamos en aviso de privacidad pensamos en las grandes corporaciones, ¿no? Ajá. Pero no pensamos en los particulares que a lo mejor no tienen la infraestructura para implementar un aviso de privacidad, sobre todo una política de privacidad. ¿Usted recomendaría en todo caso que se acerquen al instituto? Sí, es correcto, y más pensando en que efectivamente esta economía la mueven las pequeñas empresas, las empresas familiares, justamente, que son muchas de ellas en toda la República Mexicana, y empresas que empiezan a surgir desde abajo. No las matemos por gastos que no pueden cumplir, ¿no? Claro. Algo costos que debemos de considerar es de que la Secretaría de Economía y el IFAI emitieron
modelos de cómo redactar un aviso de privacidad, y son folletitos que están precisamente en el IFAI, que ponen a disposición de todos. Los puedes conseguir en la página del IFAI, en donde te dice cómo redactarlo y te va llevando de la mano para poder hacerlo de una manera efectiva. Lo que es importante es no le copien al de junto, hagan el suyo, conforme a lo que tú haces, conforme a lo que la manera en que proceses la información. Ese es el secreto. Volvamos al tema del ciudadano, porque la gente nos está diciendo, seguramente nos estará preguntando, oye, a ver, si ya sé que la empresa me tiene que dar un aviso de privacidad, pero ¿qué pasa ya cuando uno de mis derechos ARCO, que comentábamos en el primer bloque, ya está siendo violentado? El de acceso, rectificación, cancelación u oposición. ¿Primero me acerco con la empresa? Primero te acercas, en términos de lo dispuesto en el aviso de privacidad, te acercas con la empresa. ¿En el aviso de privacidad tendrá que venir algún...? Claro, ¿cómo vas a poder ejercer estos derechos, ARCO? Si no tiene aviso de privacidad o no te hacen caso, cuando vas a la empresa, tú tienes la posibilidad de voltearte y acudir al IFAI, presentar una queja en el IFAI, y el IFAI pues tiene dientes y podrá obligar a la empresa para que pues de alguna manera cumpla. El IFAI de alguna manera es el garante de estos derechos. Mira, eso es interesante de esta nueva norma. Hay dos autoridades, o muchas autoridades. Hay una autoridad garante del derecho humano, de autodeterminación informativa, y hay autoridades reguladoras. Entonces, hay tantas autoridades reguladoras como pues cuestiones haya que regular, y una sola autoridad garante, que es precisamente el IFAI. Acudo yo, ciudadano, ustedes como abogados de empresa, imaginemos que su empresa está violentando alguno de mis derechos, acudo primero con la empresa, le digo, yo quiero saber qué datos tienes míos, vía acceso. No tengo ningún dato, pero yo sé que sí los tienen porque me llega publicidad. Voy al IFAI. Y entonces es un procedimiento en el IFAI, y el IFAI, los efectos, ¿cuáles serían? ¿Le ponen una sanción y me dan mis datos? Porque a mí lo que me interesa son mis datos. Sí, hay 3 procedimientos que se pueden seguir ante el IFAI y pueden ir avanzando conforme el tercero, o la empresa o el particular que tiene la custodia de los datos y que no responde, pueden ir avanzando, que es este procedimiento de acceso a la información ante el IFAI, y después el IFAI puede realizar un procedimiento de verificación de esa protección de datos, procedimiento de protección de datos, de verificación de datos, y finalmente puede iniciar también otro tercer procedimiento para imponer sanciones, y las sanciones vienen establecidas también en la ley. Además hay sanciones altísimas, ¿no? Hay sanciones que van desde multas hasta multas al doble en caso de afectación o violación de derechos sensibles, de datos sensibles. Inclusive hay delitos Es correcto, también hay delitos que van de 3 meses a 3 años y de 6 meses a 5 años para el caso de que se violenten estos derechos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si hay, pues si son datos sensibles o pues, reincidencia. Yo soy reincidente, me sale el doblete, o sea, no es poco, ¿eh? Uno de los temas que estoy seguro que preocupa también a la gente es, en el tema de datos personales en posesión de los particulares, pues se ha avanzado muchísimo, y aunque nos tardamos mucho, la legislación, se ha ido complejizando para tratar de garantizar mejor nuestros derechos. Y en el tema de las entidades públicas, sabemos que la Ley de Acceso a la Información Pública contempla un apartado de protección de datos, pero ahora, con el uso de las nuevas tecnologías, pues hemos llegado inclusive a temas como el juicio en línea. ¿Hay también estas garantías para el manejo de datos en lo público? Claro, es importantísimo, y de hecho la normativa fue previa siquiera a 2010. El ámbito de datos personales se oyó hablar en transparencia desde 2007. Hubo una reforma constitucional interesante al artículo 6º constitucional. Y hoy por hoy, pues ya tienen parámetros y esquemas de operación muy similares.
a los que tienen las empresas no iguales, porque las consideraciones son distintas, pero claro que está protegido mi derecho. Y hablando del juicio en línea, fíjate qué interesante, qué cosa tan bonita. Ya no solamente orientado a una actividad del Poder Ejecutivo, el juicio en línea procede ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es un procedimiento que inicia y termina pudiendo hacerlo de manera virtual. Imagínate el ahorro, la transparencia que se puede garantizar, la tranquilidad para poder acceder a tu información, y pues la operación en sí. Ha sido un logro grande, o sea, se ha logrado pues armar un procedimiento. Mira, ya antes había uno, Luis Manuel Mellán lo comentaba en la parte de concursos mercantiles, en donde había un proceso, pero no era un proceso de inicio y terminación, era el proceso en sí de concurso mercantil que podía llevarse a través de medios electrónicos. Este es un proceso que inicia desde la demanda hasta la obtención de la sentencia, utilizando un medio electrónico, utilizando tu firma electrónica, del cual debemos estar orgullosísimos. Este tema de la firma electrónica, del juicio en línea, en general de todos los mecanismos de tecnologías de la información, a muchas personas les causa un poco de escozor, porque dicen, no, es que no tengo certidumbre jurídica, ¿no? Eso dicen. Yo también entiendo que es un poco de resistencia al cambio, pero un poco para calmar las aguas, ¿podríamos decir que tiene toda la certidumbre jurídica comprar en línea o el juicio en línea, en fin, todos estos mecanismos que incorporan nuevas tecnologías? Sí, claro que sí. Afortunadamente, los ingenieros y los abogados nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de algunos años ya para acá. Eso fue un logro. El tema inclusive ahora de las declaraciones de impuestos, la firma electrónica que tenemos cada uno de nosotros. La fea y la fiel, ¿no? Las feas fiel son fieles. Yo lo he asegurado siempre. Y yo creo que hoy en día no hay duda de que son fiables, siempre y cuando, obviamente, el mecanismo esté bien soportado, revisado bien por quien debe ser, que son los ingenieros. Hoy en día las transferencias electrónicas cada vez son más seguras, están muy conscientes las instituciones financieras de los riesgos pues, que esto puede traer. Y la verdad, no he sabido yo, al menos a la fecha, algún problema con alguna transferencia. Puede llegar el caso que le llegó a otra persona que no es, pero finalmente pasa el tiempo, las instituciones se ponen de acuerdo y llega al destinatario final. Pero el dinero no se pierde, vamos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Hoy en día no entendemos nuestro desarrollo económico sin esos mecanismos ya tecnológicos, ¿no? Muchas veces las empresas tienen inclusive sus recursos en otros países y a diario están trabajando. La velocidad también de cómo esto ha avanzado permite tener la tranquilidad a muchas empresas de contar con los recursos como si los tuvieran prácticamente aquí, ¿no? Entonces es increíble. Yo creo que por ese lado hemos ido caminando seguro, con paso seguro y firme, ¿no? Ahora, siempre hablamos de que el tema de protección de datos es un tema muy nuevo, pero en el sector financiero ya había una historia, ¿no?, de protección de datos y de protección a la privacidad. Exactamente. De hecho, ya pues la normativa bancaria de los 90 pues ya establecía criterios relacionados con la protección de la información y del secreto bancario, ¿no? Es interesante lo que comenta Arturo en relación con este tema, porque la propia norma establece criterios para darle valor legal a un documento electrónico, para poder considerar como prueba un documento electrónico. Una cuestión y criterios que están definidos desde una ley de un CITRAL, una ley modelo de comercio electrónico del 96, que en mayo del 2000 fue adoptada en México y establece 3 grandes elementos. Mira, la información debe ser atribuible a la persona obligada. Segundo, debe de ser íntegra y debe de ser accesible para una consulta posterior. Si yo logro garantizar
estos tres elementos, la información electrónica que genero puede ser prueba en un juicio. Entonces, ¿cómo garantizo que es atribuible? Mediante el uso de una firma electrónica, un intercambio de claves y contraseñas. Que aparte la propia legislación mercantil me establece una presunción legal en la materia. O sea, eso es algo muy importante. Y la presunción legal, ustedes lo saben mejor que nadie, es la verdad legal. En segundo, integridad. ¿Cómo garantizo que no se modificó, que fue exactamente lo mismo que tuvo quien firmó el documento al que lo recibió? Es íntegro. Y el tercero es también con una presunción legal en un artículo del Código de Comercio, el artículo 49, que otro día platicamos con gusto porque es un temazo. Y el tercero, accesibilidad. Debe estar susceptible para una ulterior consulta. ¿De quién? Pues del juez, del auditor, de la autoridad, de cualquier gente que pueda tener un interés jurídico sobre ese mensaje de datos. Entonces, ¿a qué vamos? Claro que es prueba, claro que me da seguridad el contratar a través de medios electrónicos, siempre y cuando cubra esos tres elementos, que yo tenga bien claro que el documento sea íntegro, atribuible a las personas obligadas y susceptible para una ulterior consulta. Y la gran ventaja de los medios electrónicos, como la canción. Bueno, al revés que la canción. Aquí sí queda huella. La gran ventaja es de que a través del uso de medios electrónicos yo puedo dejar huella, rastrear cada una de las partes. Cuestiones que cuando no utilizo medios electrónicos pueden variar, ¿no? Entonces, teniendo ese tipo de precauciones, elementos de seguridad básicos, podemos dormir tranquilos. Y la verdad es de que, pues, yo en lo particular realizamos, y todos platicábamos al inicio de esta plática, ¿quién no ha mandado un correo o un mensaje de SMS desde nuestro teléfono celular? Pues es una contratación mercantil con el proveedor de servicios de telefonía que implica un intercambio de recursos. Y nos hemos cuestionado todos estos elementos. Claro. La verdad es que yo mando y ya, claro. Es parte de nuestro día a día. Bien lo dices. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Podríamos quedarnos platicando de estos temas muchas horas, pero el tiempo es muy ingrato. Y les agradezco mucho que nos hayan aclarado todas estas dudas, sobre todo el tema de privacidad, que es uno de los temas que más está preocupando, y de la certidumbre en materia de contratación electrónica que veíamos en este momento. A ustedes les doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más de Ante la Ley, y no se pierdan nuestra siguiente emisión. Muchas gracias.